Aquí desde nuestro programa Opinión al Día con Sarita Velastegui, nuestra segunda invitada. Sarita, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Gracias, el día de hoy le hemos invitado para hacer un análisis político de la situación actual que atraviesa el país. ¿Cómo ha visualizado usted en su provincia la situación del COVID y realmente de estos actos de corrupción que se han dado en esta época de pandemia del 2020, mi estimada Sarita? Bien, creo que la factura que nos está pasando esta pandemia a los ecuatorianos nos ha dejado una evidencia clara, específicamente en lo que tiene que ver con la incompetencia que tienen los políticos a todo nivel para resolver los problemas sociales. La política se convirtió en un tema de farándula en la actualidad en el país. Y las personas menos capacitadas están en la asamblea y ocupando cargos importantes. La incapacidad del presidente de la República al tomar una decisión respecto de país se dejó ver en el momento en que le designó a cada municipio, a cada gobierno autónomo que se encargara de controlar el tema de la pandemia. Un país pobre como Ecuador, que no cuenta con los recursos necesarios, ni con la tecnología, ni con la medicina necesaria para poder responder a esta situación. Sin duda alguna, la factura más grande de esta situación se la pasaron a Guayaquil y a Guayas, donde vimos lo más tormentoso de esta situación. Y no solo esto se ha ido extendiendo también a diferentes provincias. Hay un petitorio, en el caso de la provincia de Tungurahua, hacia las autoridades. Pero ¿de qué autoridades estamos hablando? Habíamos visto ya en plena pandemia, justo cuando empezaba esto, me parece que en el mes de mayo, en abril, una exposición del ex ministro de Ambiente, ahora secretario de Inteligencia, Juan de Howitt, en la que insultaba a un médico que estaba encargado, epidemiólogo, aquí en Tungurahua, y le disponía qué era lo que tenía que hacer. Esa incompetencia, esa actitud prepotente, que los políticos han confundido el hecho de solucionar problemas sociales con el hecho de mandar a sus subordinados, de pasar por encima de los subordinados. El hecho de que en nuestra provincia, en la provincia puntual del caso de Tungurahua, haya una gobernadora muy joven que no responde a los intereses del pueblo, sino que responde a ciertos intereses y que precisamente hablo de las autoridades de Tungurahua, asambleístas en silencio, gobernadora en silencio y toda una estructura política que responde simplemente a los intereses particulares de ellos. ¿Dónde está la reacción del pueblo? ¿Dónde está la reacción de las autoridades respecto del pueblo? Muy distante. La Posta publicó hace algunos días, a través del periodista Anderson Boscan, de que los sitios de desinfección, las cabinas de desinfección aquí en la provincia de Tungurahua eran agua-jabón y que había un negociado, que habría un negociado por parte del municipio. Los escándalos de corrupción en el Hospital Ambato, los escándalos de corrupción en el municipio y escándalos de corrupción que tienen que ver netamente con el acceso a la medicina, con el acceso a la salud. La corrupción en el país se ha naturalizado. Es algo normal. La gente considera que esto es algo normal. Y la congruencia respecto de distinguir, de decir, esto está mal, esto debe ser sancionado, ahora simplemente es visto, es que él robó menos, entonces a él hay que prestarle más atención. Es absolutamente denigrante lo que ha hecho la política con el valor humano de nuestro país, hacia el pueblo, hacia la gente. Mi estimada Sarita, pues prácticamente la política ha llevado a una crisis económica, a una crisis social, a una crisis de salud. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos darle la confianza al electorado para que en este 2021 vayan con toda la confianza, analicen quién será uno de los mejores candidatos para, pues prácticamente poner en orden este país? Bien, lo que el Ecuador debe dejar de hacer es votar por los mismos de siempre. Eso es algo que debe dejar de hacer. El ecuatoriano en común debe comprender que debe dejar sus intereses a mediano plazo, a corto plazo, respecto de ciertas situaciones y olvidar esa viveza criolla, porque yo le digo,
Esto porque a mí me han estado llamando de diferentes partidos para que participe como asambleísta y veo que en la política actual hay un tema de arranche, ¿no? Hay un tema de arranche, hay una desesperación de la gente por ocupar un curul. Pero ¿quiénes son estas personas? No son las más preparadas, ¿no? Perdónenme la expresión, pero veo que son los más salameros y los más arrastrados. Y que no es que le vayan a ofrecer al país cosas inteligentes. El país tiene que entender que durante los últimos 30 años ha venido sufriendo la misma política y que de los últimos 30 años, los 14 últimos años, incluyendo el gobierno de Lenín Moreno, han pertenecido a la dictadura correísta, porque Lenín Moreno también es correísta. Tal es la situación que este gobierno se va a terminar y que no existe ninguna respuesta a la cirugía mayor contra la corrupción que el gobierno nos había ofrecido. Y además de esto, considerar que no pueden llegar a los escaños tan importantes como es la legislación, personas que no conocen de derecho, personas que no han sido preparados a través de la academia. Las personas más adecuadas para ocupar ese tipo de cargos deben conocer sobre la ley, deben conocer sobre la política y además de eso, deben tener una trayectoria limpia y ningún compromiso con los mismos partidos políticos de siempre y con los mismos líderes políticos de siempre. Es importante que la gente empiece a reaccionar y a darse cuenta que es el momento de darle oportunidad a gente nueva, con nuevas propuestas, que no esté casada con el poder o que no responda a estos líderes nefastos que tiene el país. ¿Cuál es el problema, mi estimada Sarita, que ustedes han analizado, por ejemplo, en su provincia? Porque realmente aquí nos podemos dar cuenta que nos sigue gobernando la mediocridad. Lenín Moreno, el presidente del pueblo ecuatoriano, sigue gobernando con los correístas. No hay esa independencia. Él mencionó que iba a hacer la cirugía mayor, pues prácticamente la cirugía mayor le está haciendo a la gente más vulnerable, al pueblo. El pueblo es quien está pagando la factura de la farra que se realizó en la década pasada. Es importante que la gente empiece a considerar el hecho de salir a las calles y de empezar a levantar la voz. La corrupción se traduce en esto, en muerte, en hambre y en desesperación. El silencio que han mantenido los ecuatorianos, el miedo que mantienen los ecuatorianos de levantar la voz, de salir a las calles a reclamar su derecho justo, nos ha dejado como una factura el resultado de toda esta corrupción. Los muertos por la pandemia, por aquellos que tuvieron la necesidad de acceder al servicio público y que simplemente lo limitaron e incluso permitieron que se hagan negociados con la salud de los ecuatorianos, ¿no? La fiscal general del Estado, Diana Salazar, a quien yo en principio consideraba una persona transparente, pero que ahora ya no creo lo mismo, no está dedicada a investigar todos los actos de corrupción, sino simplemente todos aquellos que le podrían corresponder al correísmo. Pero Lenín Moreno era también correísta, María Paula Romo era correísta, y la gente que le pertenece al gobierno en este momento también era correísta, y no se ha separado del correísmo, y por lo tanto la corrupción sigue campeando en el país. Pero ahora hablar de corrupción no significa simplemente hablar del correísmo. También tenemos que reconocer que ahora son amigos de la corrupción. Antes podíamos creer, hacer una idea, una ilusión, tener la creatividad de que quizás existía alguien que podría formar la oposición, pero esta oposición no existe. No existe porque pactaron la gobernabilidad del país y ya vemos a opositoras como Ana Galarza, que le salía a decir al presidente que vaya con su campaña peluchito, con su campaña osito, que le responda mejor al país, entre otras cosas más, que luego se pasó al lado del gobierno. Y tenemos asambleístas con carnet de discapacidad, absolutamente mudos de la corrupción que sucede. Pero si tenemos corrupción y el reparto de los hospitales en la asamblea, si escuchamos el nombre de la ministra María Paula Romo en medio de los actos de corrupción, si escuchamos el nombre de ministros importantes en medio de esto, y vemos que la fiscal Diana Salazar no investiga a las personas de gobierno
y que por el contrario aparece en escenarios públicos al lado de la ministra diciéndole que va a solucionar. La fiscal es la fiscal, no es una política. La fiscal no es un político de Estado, es un funcionario que tiene que ser lo suficientemente imparcial y demostrar en toda instancia esa imparcialidad, pero eso no se está demostrando. Vemos también que en el sistema de justicia existen jueces que tienen carnet de discapacidad. María del Carmen Maldonado, la directora del Consejo de la Judicatura, había indicado que se iba a realizar lo que sea necesario para sancionar a estas personas. Pero todo lo que dice esta gente es un bla, bla, bla. Eso es mentira, es bla, 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 nada más. Por eso el país tiene que empezar a levantarse. La gente tiene que empezar a pronunciarse y darle el trato que se merecen estas personas. Es decir, perdóneme la expresión, cuando uno va por la calle y ve estiércol en la calle, lo que hace es hacerse un lado e incluso mira para otra parte. Eso es lo que tienen que hacer los ecuatorianos con estos políticos corruptos. Hacerles a un lado y no verles ni siquiera en la papeleta. Es momento de que el pueblo empiece a reaccionar. El país con nepotismo, el país con corrupción, el país con endeudamiento, prácticamente estamos en crisis y es momento de tomar las medidas que sean necesarias. Es momento de salir este 2021 a castigar en las urnas a los mismos oportunistas de siempre, mi estimada Sarita. Hoy podemos observar que para presidente prácticamente tendremos más de 16 candidatos y al parecer esto se ha vuelto un negocio para poder negociar en la segunda vuelta. Es momento de que también el Ecuador solo cuente con una sola vuelta porque los negocios que se están dando en esto de la política se lo realizan en la segunda vuelta donde piden ya las instituciones. Y eso es lo que está poniendo en peligro más a nuestro país, mi estimada amiga. Una de las cosas que más ha deteriorado el sistema de educación, de justicia, el sistema público general del país, es que esto se convirtió en empresas de familias. Las universidades están plagadas de docentes que son familias. Entonces la calidad de la academia está deteriorada. Lo mismo sucede en los municipios, donde hay familias enteras. Entonces son negocios familiares. El ecuatoriano en promedio considera que tener un trabajo en el registro público, que tener un trabajo de carácter de orden público, le va a solucionar la vida. Y hay una percepción equivocada del ecuatoriano en general porque piensa que el servidor público es una autoridad. Y los servidores públicos no solo se creen autoridades, sino que se creen dioses. A mayor rango de responsabilidad en el servicio público, mayor humildad. Y los servidores públicos tienen que comprender que ellos son servidores, por así decirlo, domésticos de la patria. Y tienen que comprender que tienen que servir al pueblo y no endiosarse en sus cargos y creer que los demás están como sus subordinados. La gente tiene que pedirle, por favor, a los funcionarios públicos que hagan su trabajo cuando ellos están ganando un sueldo. Esa es la realidad de nuestro país. Considero importante que se empiece a hacer un ejercicio de política, pero de una política pensada, de una política donde exista verdadera democracia y libertad de expresión. Ciertamente lo que usted acaba de mencionar es importante. Hay un sinnúmero de partidos y de candidatos presidenciales, pero ahora veamos qué han hecho ellos por el país. ¿Quién ha tenido la valentía para denunciar? ¿Quién se ha contrapuesto al poder? Porque a esas personas deben observar. Este es el momento de observar a personas que se hayan contrapuesto contra el poder y que hayan denunciado casos de corrupción, que hayan luchado contra el poder. ¿Por qué? Porque eso demuestra tenacidad y valentía y demuestra que estas personas tienen el carácter para poder transformar el país. Sí es posible transformar el país, pero con personas que hayan hecho algo por él, no simplemente con el mismo discurso que llegaron los políticos en el periodo electoral anterior respecto de la corrupción, la corrupción, la corrupción. Sí, muy bonito dicen la corrupción y hablan muy bien y dicen cosas muy pensadas, pero ¿cuáles son los actos que han realizado para combatir la corrupción? Tiene la gente que darle el voto a las personas que han realizado actos, méritos y trayectoria en la lucha social y aquellos también
que se han contrapuesto contra el poder, pero con actos, con decisión, no solamente con palabras. Un discurso lo puede dar cualquiera. La pandemia es la corrupción, la vacuna es la educación, así de clarito. ¿Cómo mejorar y cómo activar la economía de nuestro país, mi estimada Sarita? A ver, lo más importante es que en la actualidad existen 239 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas no responde en sueldos pagos. El petróleo en el Ecuador en su 50% ha sido degradado de su precio, es decir, que no tiene el mismo valor en la actualidad. Hay un cierre de mercados y frente a esta situación es mejor pensar los planteamientos en cómo reactivar la economía con seguridad, con medidas de bioseguridad. Pero no solamente esto, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que reducir ciertos salarios, hay que observar que dentro de las instituciones de carácter público existen demasiados empleados y hay que tratar de optimizar los recursos del Estado, dejar de hacerle creer a la gente de que trabajar para el Estado es muy bueno y empezar a generar plazas de ejercicio económico. Pero ¿cómo va en realidad a solucionarse toda esta situación? En tanto haya un ejercicio activo por parte de los ciudadanos en todas las instancias para tratar de transparentar, no permitir que existan negocios familiares dentro de las instituciones públicas. Y a su vez también la Asamblea inmediatamente debe plantear observaciones respecto de la ley anticorrupción y además de esto, del nepotismo, porque no puede ser solamente la autoridad nominadora. Está visto y entendido que dentro de las instituciones públicas hay familias enteras que no pertenecen a la autoridad nominadora, al decano, al director de cierta área, y esto se tiene que terminar. Es importante que esto termine. Habrá una esperanza, como siempre lo ha hecho el valiente pueblo ecuatoriano, de levantar a su país, a su madre la patria, independientemente de los destrozos que han hecho estos traidores en la política, pero eso significará nuevamente, por tercera ocasión en la historia de nuestro país, una crisis económica terrible que se viene, mucho peor a la del feriado bancario, mucho peor. Ya se puede predecir, mi estimada Sarita. Bueno, los análisis están realizados. Si nos volvemos a equivocar en estas elecciones del 2021, pues prácticamente estaremos pasando la factura de estos 13 años de correísmo que han venido para despilfarrar el dinero de la gente más vulnerable, de la gente más pobre. Mi estimada Sarita, ¿cómo independizar los poderes? ¿Cómo independizar el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, medios de comunicación, Fuerzas Armadas? Esto que usted me acaba de preguntar es muy importante. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Hay que dejar de votar por los mismos de siempre. Hay que empezar a tener mucha valentía para levantarnos y empezar a denunciar lo que está sucediendo dentro de las instituciones públicas. Rafael Correa le metió la mano a la justicia y puso jueces correístas. Rafael Correa le metió la mano a la educación y puso rectores correístas, porque todos los rectores de este país son correístas, ¿no? De ahí tenemos títulos graduados con la misma tesis, títulos falsos como los de Vicuña, etcétera, etcétera, de funcionarios que alcanzaron el poder, ¿no? Rafael Correa le metió la mano al IES, a una institución donde ni siquiera se debió haber pensado esa situación, le metió la mano al IES. Y le metió la mano a la prensa y a todas las instituciones públicas. Mientras los ecuatorianos sigan pensando en su criterio de que los funcionarios públicos o los funcionarios de Estado tienen un cargo de autoridad y lo sigan haciendo dioses, esto no va a cambiar nunca. Los ecuatorianos deben estar muy claros en el trato que deben recibir los funcionarios de Estado. Señores, son sus empleados, todos, independientemente de que el ecuatoriano común tenga o no tenga que comer, llevarse o no el pan para su familia,
Los funcionarios públicos le deben respeto al pueblo ecuatoriano en todos sus niveles, así sean ministros, así sean secretarios de Estado. Le deben respeto al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque paga su salario. Y no solamente esto, es necesario imponer un sistema de recuperación de valores al país en todos los niveles de educación. ¿Por qué? Me sorprende mucho ver la actitud de ciertos policías, incluso de los militares, cuando pasó lo de octubre. Ustedes, señores, se pusieron de rodillas frente a una bandera, no se pusieron de rodillas frente a una persona. Ustedes dijeron y juraron proteger a la patria y a los integrantes de su patria. Ustedes no juraron proteger a un ministro, a una ministra o a un funcionario de Estado. La Constitución de la República del Ecuador ha establecido claramente que en el Ecuador los mandantes son los ciudadanos y que en este caso, por así decirlo, en consecuencia, el presidente y todos sus funcionarios no son mandatarios, son nuestros mandados. Entonces, si tenemos un pueblo soberano que ejerce sus derechos, que no permite que se corrompan las instituciones del Estado, si tenemos un ejercicio de opinión democrático, si tenemos un ejercicio de opinión libre respecto de las críticas fuertes que hay que hacer, si volvemos a consolidar las luchas sociales e invitamos al país a participar de esto, es posible seguramente que nuestro país tenga la oportunidad de volverse a encaminar a pesar de que los 30 últimos años han seguido bajo el mismo poder. Yo quiero hacer la invitación a los ecuatorianos a que empiecen a tomar miras, para tratar de sacudir de todos los cimientos a estos mismos líderes políticos que durante todo este tiempo han venido deteriorando y degradando la política en nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del ejercicio y la manifestación, no solamente en las calles, sino en cada punto y rincón que nos encontremos, con una sola premisa: defender a nuestra madre, la patria. Sarita, si queremos cambiar a nuestro país, si queremos transformar, es momento de tomar medidas drásticas, es lo que yo pienso. Se debe plantear ya la pena de muerte o la cadena perpetua para los violadores, para los narcotraficantes, para los malos funcionarios públicos. Y realmente esto ayudará a mejorar nuestra situación actual que vivimos, a recuperar esa identidad del pueblo ecuatoriano. Porque aquí hay mucha gente valiosa, hay mucha gente que se levanta a 3, 4 de la mañana a trabajar, que le gusta trabajar, pero realmente estos malos políticos han acabado con la esperanza del pueblo ecuatoriano, mi estimada Sarita. Hay algo importante que la ciudadanía debe conocer. El Ecuador ha firmado un convenio de derechos humanos y parte del Tratado de Derechos Humanos que observa, es decir, que nosotros obedecemos, en eso se incluye de que ya se abolió la pena de muerte y que no puede existir pena de muerte. Sin embargo, de esto es importante decir que sí debería haber una ley más dura respecto de los delitos de corrupción. Yo también considero que se debería imponer la cadena perpetua en este sentido. Pero, además de esto, le voy a decir, a veces no es tan factible endurecer tanto las leyes, sino más bien asegurarse de que los funcionarios que ejercen justicia hagan una justicia rápida. Hablamos de un país que supuestamente habría sufrido una revolución en su sistema de justicia, pero que hasta la actualidad mantiene largos temas y engorrosos temas para poder alcanzar la justicia. Las fiscalías son un tema de llorar. Hace unos días le habíamos presentado ya varias veces a la doctora Diana Salazar con compañeros activistas. Hemos hecho mención respecto de cómo se habrían repartido las fiscalías alrededor del país. Y habíamos hablado ya varios abogados importantes de este país, como el doctor Pedro Granja, quien había denunciado ya respecto de muchos temas de corrupción en el tema de justicia. Pero si no tenemos respuestas de las altas autoridades y seguimos teniendo
el silencio y el silencio y el silencio y la crítica a través de las redes sociales, esto no va a cambiar. Es que la gente tiene que entender que si un funcionario no responde a los intereses del pueblo, el pueblo tiene que salir y decirle, ándate a tu casa, ándate a tu casa. ¿Sí? Y además de esto, la gente debe comprender que para que el ejercicio de justicia funcione en nuestro país, los funcionarios que la ejercen, jueces, fiscales, secretarios, deben ser los más probos. Y si es que no lo son, ellos deben ser los más duramente sancionados. Sí, ellos, porque son los que permiten que campee la corrupción y la delincuencia. Quiero agradecerte, mi estimada Sarita, en la parte final, antes de despedirnos, el mensaje para todo el Ecuador. Quiero pedirle al pueblo ecuatoriano que, a pesar del dolor que hoy sucumbe a varias familias, se levante y se levante a rescatar su patria. Tenemos que levantarnos y hacer un ejercicio democrático y político muy fuerte, una crítica y tratar desde los rincones, desde todas partes del país, de reestructurar la ideología, los valores, la política para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y eso solamente lo vamos a hacer a través del ejercicio del activismo, del ejercicio en las calles, de exigir y levantar la voz. Ya no es momento para callar, porque el camino al infierno está lleno de silencio y lleno de cobardes. Así se construye el camino al infierno. Y ese no es el camino que debemos heredarle: hambre, muerte, desesperación e ignorancia.